Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Armas, ¿qué vimos la clase anterior? Vimos sobre la genética que nos ayuda a dar la- las características de cómo los cuerpos son casi iguales. También vimos sobre los fósiles y la pantología. Bueno, a ver, señorita Zárate. Vimos sobre los fósiles, la paleontología, la anatomía comparada y las pruebas de evolución. Bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto? Hay disciplinas que nos ayudan, o mejor dicho, ayudaron para investigación de esto de las teorías evolutivas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son esas ciencias? Básicamente es la anatomía comparada, la fisicoquímica, la embriología, ¿sí? Que trataron o ayudaron a establecer, ¿no es cierto?, las diferentes teorías, ¿sí? Básicamente es eso. La anatomía comparada, ¿no es cierto?, ayuda a establecer comparaciones y semejanzas entre los diferentes organismos. La embriología, en cambio, en etapa embriológica, ¿sí? A ver, señores, una situación para los que entraron al último y siguen entrando ahorita. Yo ya estoy en clases. Franco, Sánchez, Parra, que ingresaron al último. León, Córdoba, señorita Naranjo. Las clases empiezan 10:50. Ya no hay el tiempo de espera, ¿no? Yo que les hago, les dejo ingresar, es otra situación. Pues las clases son 10:50 y a mí me interrumpen. Yo estoy en la clase y este sonidito, ustedes se han de oír el sonidito que tiene cuando tratan de ingresar. Por favor, traten de ser puntuales. En mi clases, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces les decía, ¿no es cierto? Por si acaso, ahorita no hay nadie en la sala de espera, son 10:54, ¿no? Bueno, entonces les decía que estas ciencias, ¿no es cierto?, ayudaron a establecer semejanzas y diferencias entre los distintos organismos, ¿sí? La paleontología básicamente, ¿no es cierto?, es la ciencia también que ayudó mediante los restos fósiles. Bueno, a ver, señor Viteri, ¿me ayuda leyendo la página 20 donde dice las incertidumbres que persisten? Ya. Las incertidumbres que persisten. Si bien a estas alturas del conocimiento científico, dudar de que la evolución ha ocurrido es producto de la desinformación. Por, por decirlo menos, lo que aún está por resolverse es la velocidad con la que ocurre, aunque hay corrientes como la de Darwin o Lamarck que hablan de una evolución gradual. También hay evidencias que apuntan a eventos de rápida especiación, aparecimiento de nuevas especies. Por esta razón, los científicos norteamericanos Niles Eldredge, 1942, y Stephen Jay Gould, 1941-2002, plantearon la teoría del equilibrio puntuado, que en esencia defiende una alternancia entre periodos de éstasis, en lo que las poblaciones permanecen sin alteraciones, y otros de rápidos cambios que conducen a la especiación. Ya, muy amable, gracias. Un asunto. Recién 2 alumnos, Sevilla y Vargas, quieren ingresar. ¿Sí ven? Bueno, para que después digan que han estado 10, 20 minutos esperando en sala de espera, ¿no? Ahorita quieren ingresar. Bueno, entonces, ¿qué es el equilibrio puntuado? Básicamente, esta teoría o este punto del equilibrio puntuado, por eso le hice leer esta partecita al señor Viteri, significa que ciertas alteraciones, ¿no es cierto? Ciertos rasgos de nosotros fueron evolucionando, ¿sí? Pero en un momento se quedó estable, ¿sí? En un tiempo. Pero otros rasgos pueden nuevamente a evolucionar. Vean, es el caso del cuello de las tortugas, de las jirafas, ¿no? Vean, ustedes saben que las jirafas, según los historiadores, los paleontólogos, tenían el cuello corto, pero por razones de supervivencia se alargó el cuello, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué quiere decir este equilibrio puntuado? Que si no se hubiera dado esta evolución y se hubiera arraigado en los genes, en la próxima generación de esa jirafa hubiera salido otra jirafa con cuello corto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Esta característica siguió, ¿sí? Pero no se sabe que en algún momento puede volver, ¿no es cierto? Una jirafa con cuello corto. Vean, es lo que trata de decir el equilibrio puntuado, ¿sí? Que ciertas características de la evolución, ¿no es cierto?, mejoraron la especie, pero pueden hacerse presentes en otro momento, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿No? Bueno, dentro de las células, ¿sí? Ustedes saben que hay células procariotas y eucariotas, ¿sí? Células procariotas y eucariotas. ¿Alguien me puede decir qué características presentan las células procariotas? A ver. Bueno, entonces, señor Sánchez, ¿qué es una célula procariota? Si me acuerdo bien, tenía una membrana. Ya, la eucariota también tiene membrana. Señor Parra, ¿qué me puede decir usted? Ya, la célula procariota tiene una membrana. La célula eucariota también tiene una membrana. Ya, las dos tienen lo mismo. La Ya, procariota no tiene núcleo. ya, muy bien. ¿Y la eucariota? ¿Cierto? La eucariota tiene núcleo. La procariota no tiene núcleo. ¿Qué más tiene una y qué más tiene la otra? A ver. Les cambio la pregunta, señorita Chipuxi. ¿Qué tiene una célula tipo? Tres partes fundamentales. ¿Ya? ¿O qué tiene una célula? Verán que eso sí vimos el otro año. Y los años anteriores también ven en ciencias naturales. A ver, señor Viteri. ¿Qué estructuras básicas tiene una célula? El núcleo, la membrana y el citoplasma. Ya, pero bueno, la próxima vez tiene que decirme en orden, ¿no? Membrana, citoplasma, núcleo o núcleo, citoplasma y membrana. ¿Sí? Entonces, una célula, ¿no es cierto?, tiene membrana, citoplasma y núcleo. Estamos hablando de una célula eucariota. ¿Sí? La célula procariota tiene membrana, pero no tiene núcleo, pero sí tiene citoplasma. ¿Sí? Entonces, en el ADN, ustedes saben que en el núcleo encontramos el ADN. ¿Sí? La procariota también tiene el ADN. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en la procariota este ADN está regado en todo el citoplasma. ¿Sí? En cambio, en la eucariota tiene un núcleo definido. ¿Sí? Vean. En cambio, en la procariota no tiene este núcleo definido y el ADN se encuentra a manera, de hilos, ¿sí? Hablemos así, o como una madeja en todo el citoplasma de la célula. ¿Ya? Vean, esa es una de las diferencias, entre otras, ¿no? Las procariotas generalmente se encuentran en organismos inferiores, como son las bacterias. En cambio, las eucariotas forman casi todos los organismos vivos. A ver, señorita Córdoba, ayúdeme con la lectura de la página número 22. Señor León, por favor, me enciende la cámara.
los organelos de las células eucariotas, un único ancestro común. La teoría de la evolución establece que todas las especies descendemos de un ancestro común. Por otro lado, la teoría celular propuesta por el alemán Matthias Schleiden y el prusiano Theodor Schengheim 1838 postula que todos los seres vivos están compuestos al menos por una célula. Posteriormente, el polaco Rudolf Virchow propuesto que toda célula proviene de una célula anterior. Por tanto, para encontrar ese ancestro común hay que investigar el origen de la célula. Siga nomás. La teoría de la abiogénesis, que se fundamenta en las ideas del ruso Alexander Oparin, 1894 y 1980, y de inglés John Allen, 1892 y 1964. Propone que la vida surgió en los mares primitivos después de que los coacervados lograron replicarse y estabilizar sus reacciones químicas internas, su metabolismo. Con base de comparaciones genéticas se llegó a determinar que el organismo más sencillo que comparte genes con el resto de seres vivos es una bacteria que vive en el fondo del océano, en las cercanías de los ventoleras hidrotermales, cerca de volcanes submarinos, en ausencia de oxígeno, donde la temperatura del agua es muy alta y forman nubes gaseosas ricas en hidrógeno, hierro, que son sus alimentos. Se nombró a este organismo como LUCA, siglas de las Universal Common Ancestor. Pero eso no significa que sea el primer ser vivo del planeta. De hecho, el norteamericano Carl 1998 y propuso la existencia de un llamado progenote. 1928, ¿no? Lo siento. Propuso la existencia de un llamado progenote, un ser incluso más sencillo que las actuales procariotas, que en el lugar de ADN contaba con una sencilla molécula de ARN. A partir de su teoría, este científico diseñó el árbol filogenético del que se desprenden tres ramas. Las dos primeras corresponden al organismo procariota, las bacterias de arqueas, y la tercera de las eucariotas, desde las unicelulares, protos o todos los multicelulares. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí en esta parte, ¿no?, del libro? Dice los organismos de las células eucariotas. Todos sabemos que todos los organismos vivos, valga la redundancia, ¿no es cierto?, tenemos un ancestro común. Y en este caso, algunos científicos, ¿no es cierto?, Schleiden, Swan, Sir Rudolf Virchow, trataron de explicar prácticamente, ¿no es cierto?, cuál fue el ancestro común a las células que actualmente conocemos, ¿sí? Algunos investigadores dijeron que las células procariotas fueron las primeras células, ¿no es cierto?, que aparecieron sobre la Tierra, ¿sí? En este caso, las bacterias y algunos tipos de cianobacterias, ¿no? Las cianobacterias son algunas células que necesitan de la luz para poder sobrevivir. Bien, como dice en la teoría, ¿no es cierto?, que la vida se originó en el mar. Entonces, estos investigadores trataron de establecer la relación, ¿no es cierto?, entre la vida que se originó en el mar y cómo se originó la primera célula que nosotros conocemos en la actualidad, ¿sí? La forma, la estructura que tiene la célula actual. ¿Ven? Entonces ahí trataron de establecer una idea con lo que hizo Oparin, que vimos, ¿se acuerdan al comienzo? Sobre esta palabrita, los coacervados. ¿Qué son los coacervados? Son células primitivas. Ustedes pueden ver en la imagen de la página número 22, justamente al lado de esto, ¿no es cierto?, que son células que generalmente o no tenían esa capacidad práctica de reproducirse por sí solas, ¿sí? Les faltaba algo, ¿sí? Entonces a esto fue lo que llamó a estas células primitivas, ¿no es cierto?, como coacervados.
Posteriormente apareció, ¿no es cierto?, un organismo al que le llamó progenote, ¿sí? Que son asimismo, tiene características similares a estos. Y de ahí se estableció este árbol filogenético, ¿sí? Ustedes saben que este árbol filogenético es similar al árbol genealógico. Se han de haber ustedes escuchado eso, ¿no? ¿Qué es el árbol genealógico? Señorita Albuja. Es como de nuestra familia, de donde provenimos. O sea, nuestros Ya, papás, nuestros abuelos. Y así. ya muy bien, ¿no es cierto? El árbol genético es el que trata de establecer, ¿no es cierto?, nuestros ancestros comunes, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se deriva nuestro tal vez apellido o de dónde nos derivamos a nosotros? Igualmente, aquí trataron de diseñar este árbol filogenético, ¿sí? Y lo clasificaron en 3 grupos: el grupo bacteria, el grupo archaea y el grupo eucaria, ¿sí? O eucariote, ¿sí? Donde nosotros estaríamos ubicados, ¿no es cierto? En la página número 23 ustedes pueden ver la imagen, ¿no es cierto? Vean cómo está formado este árbol filogenético de los seres vivos, ¿sí? Ahí están las bacterias, el grupo archaea con rojo y el grupo eucaria, ¿no es cierto?, ¿dónde estamos ubicados nosotros? Donde dice animales, reino fungi, planta. Vean, entonces se trató de establecer este tipo de relación. Pero la idea es cómo apareció la célula, ¿no es cierto? Vean, una de las teorías de este aparecimiento o cómo se formó la célula es la teoría de la endosimbiosis. El año pasado algo vimos de esta teoría. ¿Alguien me puede decir si se acuerda de esta teoría? Endosimbiosis. Endo significa dentro, ¿no? Les ayudo. A ver. Es que está un organismo dentro de otro. Ya, muy bien. ¿Sí? Esta teoría endosimbiótica trata de explicar, ¿no es cierto?, cómo se originó las primeras células. Les decía al comienzo que las células eran sumamente primitivas, ¿no es cierto? Al ser primitivas, significaba que algo les faltaba dentro de su estructura celular, ¿sí? Entonces, según esta teoría endosimbiótica, sí, para que me entiendan de mejor manera, ven, ¿qué pasaba con este proceso? ¿Sí? Ciertos organismos primitivos tenían ciertas estructuras, ¿no es cierto? ¿Sí? Que les hacía falta a otros organismos. Entonces, ¿qué hacía la endosimbiosis? Un organismo fagocitaba a otro organismo, ¿sí? Pero ustedes saben que la fagocitosis es un proceso en el cual nos ayuda a nosotros a eliminar, ¿no es cierto?, células. Pero en este caso, el organismo que fagocitaba no le destruía, ¿sí? Sino que simplemente se ayudaba con las características que presentaba este organismo, ¿sí? Entonces, según la teoría, dice que posiblemente con el paso del tiempo, estas dos células, ¿no es cierto?, estos dos organismos primitivos, mejor dicho, formaron una sola célula, ¿sí? Pero, ¿qué es prácticamente la endosimbiosis? Es una asociación entre dos células, donde una de ellas fagocita a la otra. Ambas células siempre obtienen beneficios. Bien, ¿sí? Como les decía, en este caso no las eliminaba, ¿no? Sino que simplemente eh, alguna estructura de la otra célula le servía, ¿no es cierto? Y simplemente de ahí, aparentemente, se originó la primera célula. Bien, es una teoría, ¿no? Y dicen que uno de los órganos organoides citoplasmáticos que pudo haberse dado de esta manera son las mitocondrias. Ustedes saben que las mitocondrias prácticamente son la central eléctrica de la célula, ¿no? Bien, en otras palabras, es la que provee la energía. ¿Sí? A ver, señorita Naranjo, por favor, déme leyendo lo que dice aparición de las células eucariotas. Página 23.
Sí, yo no lo escuché la página. Página 23. Lo que dice solamente esa parte, aparición de las células eucariotas. La teoría más aceptada para explicar el origen de la célula eucariota es la de endosimbiosis, propuesta en 1967 por la norteamericana Lynn Margulis, 1938-2011. Según esta teoría, en algún punto de la evolución, una célula procariota fagocitó, devoró a otra, pero en lugar de digerirla, le brindó protección y refugio. A cambio, obtuvo un producto exclusivo de esta célula. Se piensa que es el caso de los cloroplastos, los cuales proporcionaron las células de los englobaron los azúcares producidos mediante fotosíntesis. También pudo ser el caso de la mitocondrias, quienes brindaron la energía Mitocondrias. obtenida por medio de la respiración celular. Bueno, en el caso de los cloroplastos, vienen a ser de las células vegetales, ¿no? ¿Sí? En cambio de las células animales, vendrían a ser las mitocondrias. Los cloroplastos, como ustedes saben, forman o ayudan a los procesos de la glucosa, ¿no? Sí, en el proceso de la fotosíntesis. Y este proceso ayuda, en este caso, a las plantas a, ¿cómo les puedo decir? A producir energía, al igual que las mitocondrias. Vean, entonces, este proceso de la endosimbiosis, ¿no es cierto? Como dice, interno y simbiosis relación, ¿sí? Entonces, los dos organismos se relacionaron y formaron la nueva célula, en este caso, la célula eucariota, ¿sí? Bueno, dicho esto, a ver, señor Sevilla, ¿qué sería una célula eucariota para usted? En forma general, ¿no? Señorita Pillajo. La célula eucariota está formada por un núcleo. Mm. Señorita Herrería. Las células que tienen núcleo. Ustedes del núcleo no pasan. Parece que se quedaron en el núcleo nomás. A ver, señorita Franco, ¿qué me puede decir usted? Verán que todo eso es una nota de actuación en clase. Cogen, apagan las cámaras. Bueno. A ver, señorita Campo Verde. ¿Qué sería la célula eucariota? Nada, señorita Morales. Familia que incluye a los organismos formados por la célula. Es que me responde lo mismo. Eso es célula eucariota. Me responde al final con células. A ver. ¿Qué sería una célula eucariota? Señorita Novoa. La creación de endosimbiosis. ¿Mm? Señorita Armas. Que forma todos los organismos vivos. Bueno, ya estamos mucho mejor, ¿no? Vean, la célula eucariota básicamente es la célula tipo, la célula que nosotros conocemos. Les decía que hay células procariotas, hay células eucariotas. Las células eucariotas son células animales o células vegetales. Entonces, la célula eucariota viene a ser la misma célula tipo que nosotros conocemos.
¿Sí? ¿Y qué es la célula tipo? Tiene membrana, citoplasma y núcleo. Si hablamos de una célula animal. Si hablamos de una célula vegetal, en cambio tiene pared celular, citoplasma y núcleo. ¿Sí? La diferencia entre entre el animal y la celular, obviamente, es que la una tiene membrana, la otra tiene pared. Y también hay otras diferencias internas a nivel de los organoides citoplasmáticos que posteriormente ya vamos a ver. ¿Sí? Pero la idea era que ustedes ya tengan la conceptualización de la célula eucariota. Pues repito, es la misma célula, como dijo la señorita Armas, ¿no es cierto? Va a formar todos los tejidos, aparatos, a todos los seres vivos. ¿Sí? Es la célula que nosotros la conocemos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, algo. Una situación, señores estudiantes. Yo les hago preguntas fáciles, preguntas básicas de la clase que estamos viendo, ¿no? Pero a ustedes les falta razonar y relacionar conceptos. ¿Sí? Y al comienzo ya les dije célula eucariota, célula procariota, les dibujé aquí inclusive. Algunos les veo que están en otras cosas, les veo riéndose. Y después dicen que nosotros, o que yo voy muy rápido en las clases. Si no entiende, por favor, dígame, está yendo muy rápido, podemos explicar de nuevo, ¿sí? Y estos son conceptos básicos, ¿sí? No son conceptos que recién están aprendiendo. Son conceptos que vienen desde la escuela. Así que pilas, depende solamente de ustedes, señores y señoritas estudiantes. ¿Sí? Por eso yo estoy yendo a la par del libro. Ustedes ven que voy a la par del libro. Les hago leer así y les voy explicando. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar el día de hoy.